Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. Mire, sin resultados concretos, se llevó a cabo este viernes un diálogo entre Estados Unidos y Rusia para intentar resolver una crisis acelerada por el despliegue de tropas rusas en su frontera con Ucrania. Ambas naciones acordaron reunirse la próxima semana para continuar con dichas conversaciones. Vea usted. Un encuentro muy esperado, pero que sigue sin producir un verdadero avance. La reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y su homólogo estadounidense, Antony Blinken, empezó hoy en Ginebra con el objetivo declarado de intentar rebajar la tensión en torno a Ucrania, que Occidente teme sea blanco de una invasión por parte de Rusia. Por el momento, Lavrov insistió en que Rusia seguía firme en la espera de respuestas a sus exigencias, requeridas por escrito, que tienen que ver con las garantías de que la OTAN no continuará su expansión y que Ucrania nunca podrá integrar esta alianza. Tampoco esperamos un avance en esta reunión. Esperamos respuestas a nuestras propuestas. Las propuestas serán muy específicas, así que esperamos respuestas concretas en consonancia con los compromisos contraídos con el marco de la OSCE sobre la indivisibilidad de la seguridad. Blinken, por su parte, insistió en el mismo discurso que ha defendido a lo largo de su gira europea, que es el de seguir el camino de la diplomacia. No esperamos resolver nuestras diferencias aquí y ahora, pero sí espero y deseo que podamos probar si el camino de la diplomacia y el diálogo sigue abierto. Estamos comprometidos a recorrer ese camino, a resolver nuestras diferencias de forma pacífica y espero que hoy podamos poner a prueba esa propuesta y ver qué podemos hacer. Esta reunión se desarrolla a la par de una escalada militar en la frontera ruso-ucraniana, ya que gobiernos como el Reino Unido y los Países Bajos han participado enviando tropas y material militar a la región. A continuación escuchamos la colaboración de Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos. ¿Cómo va avanzando? Pues bueno, este tema entre las relaciones de Estados Unidos y Rusia. ¿Hubo algo que comentar, algún avance en estas conversaciones? Por supuesto que no. Estados Unidos simple y sencillamente no quiere comprometer ni poner palabra por escrito en donde dé respuesta a las peticiones del gobierno ruso respecto a la no integración de Ucrania, Georgia y Moldova a la OTAN. Mientras no haya una respuesta por parte de Estados Unidos a esto, Rusia seguirá avanzando en un posicionamiento diplomático militar en el cual puede en cualquier momento accionar, sobre todo frente a una provocación de Ucrania en el frente oriental del Donbass, le hace las dos repúblicas separatistas de Lugansk y Donetsk. Mira, es muy sencillo. Estados Unidos simple y sencillamente faltó a su palabra no escrita, Bill Clinton con Boris Yeltsin, de que una vez que desapareciera la Unión Soviética, simple y sencillamente la OTAN no avanzaría en la integración de nuevos países a esta alianza, una alianza que tiene un solo signo, que es un signo antirruso. Por lo tanto, al fallar Estados Unidos en lo que era un compromiso verbal con Yeltsin y con Gorbachev, básicamente lo que ha hecho Estados Unidos es seguir avanzando hacia el este. Aquí el tema sensible para Rusia es de que la mitad oriental de Ucrania, todo aquello que está al este del río Dnieper, es una zona en donde la composición étnica prorrusa es muy alta, mínimo del 65%, en Kharkov, por ejemplo, hasta un 75%, mientras que cuando vemos hacia el oeste del río Dnieper, estamos hablando de un núcleo pro-ucraniano, ya una etnia distinta que de hecho incluso tiene tintes polacos y que básicamente se podría considerar como la Ucrania clásica. Entonces, si Rusia no recibe una respuesta definitiva por parte de Estados Unidos como líder de la OTAN, Rusia en cualquier momento puede actuar dándose a sí mismo el derecho de, uno, proteger a una población étnicamente rusa, dos, proteger la integridad de su territorio ante el emplazamiento de cohetería estratégica de la OTAN en Ucrania, y tres, pues básicamente generando lo que se podría llamar un equilibrio militar
que en este momento está perdido. Hay que recordar que la ausencia de guerra no es la paz, sino simplemente el equilibrio de fuerzas. Entonces lo que tenemos ahorita es una Rusia que se siente desequilibrada ante el avance de la OTAN y que siente que tiene que equilibrar los platos para poder declarar, pues no una paz, puesto que hemos visto que a lo largo de todos los años que van desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, es básicamente una guerra de baja intensidad. Antes se le llamó Guerra Fría, luego se le llamó disolución de la Unión Soviética y ahora avance de la OTAN en zonas estratégicamente sensibles para Rusia. Es realmente impredecible y no puedo yo hacer vísperas respecto a cuáles van a ser las maniobras y sobre todo las negociaciones diplomáticas, pero militarmente para Rusia es trivial. Si lo considerara necesario, es trivial capturar todo el territorio que está al este del Dnieper e incluso avanzar por el Mar Negro para ocupar Odessa e integrar a Moldova dentro de lo que se podría llamar un arco prorruso de la parte oriental ucraniana. ¿Qué tan difícil sería esto militarmente? Pues tomando en cuenta el avance militar ruso frente a lo que actualmente es la composición del ejército ucraniano, estamos hablando de una operación de limpieza que incluso sería mucho más sencilla que la que realizó Rusia contra Georgia en la guerra de agosto del 2008, que efectivamente tardó 2 semanas. Es más o menos el mismo territorio y son los mismos objetivos. ¿Qué fue lo que hizo Rusia al responder a la agresión georgiana? Básicamente la desarmó. En 15 días la dejó sin equipo militar. Estamos hablando que destruyó toda la aviación militar y todo el contingente blindado. Entonces, digamos que Rusia tiene todas las opciones abiertas en este momento, precisamente porque Estados Unidos, a pesar de todo lo que dice, no está dispuesto a negociar el ingreso de Ucrania a la OTAN. Un poquito más referente a este conflicto, háblanos un poquito de historia nuevamente. ¿Cuál fue la razón de ser del nacimiento de la OTAN? ¿Era defenderse de la URSS? La URSS ya no existe, existe Rusia. ¿Y por qué Rusia no quiere que Ucrania forme parte de la OTAN y Georgia? ¿Cuál es el problema? Hay razones históricas. Eso que se llama Ucrania fue parte de Rusia desde épocas de Catalina la Grande. El idioma predominante es el ruso y la guerra de Crimea, bajo el reinado de Catalina la Grande, fue cuando se convirtió de un dominio tártaro-mongol a un dominio ruso. Entonces, digamos que la raíz histórica de Rusia en Ucrania es importante. Hay que entender que la identidad rusa nació en Kiev, actual capital de Ucrania. Por otro lado, desde el punto de vista puramente estratégico, lo que Rusia considera su último bastión en el sur en contra de la OTAN, bueno, pues obviamente que Estados Unidos quiere dejar la posibilidad abierta de integrarla. Rusia en este momento dice, si perdemos ese último bastión, perdemos el equilibrio y generamos señal de que sería más fácil lidiar una gran guerra en contra de nosotros. Por lo tanto, tenemos que marcar nuestra línea final precisamente en Ucrania. Rusia está acomodando estratégicamente sus fuerzas militares alrededor de lo que es su frontera con Ucrania, porque bueno, vemos todo lo que sale en las noticias, Estados Unidos pues lo comenta, Europa lo dice, Rusia está moviendo toda su energía, su fuerza militar hacia la frontera con Ucrania, pero también vemos las amenazas por parte de los Estados Unidos en donde dicen que pues va a haber muchas sanciones en contra, nunca antes vistas en contra de Rusia, de hecho hasta recientemente se ha dado a conocer que España ya envió barcos en apoyo a la OTAN. Mira, en la actual situación, la amenaza norteamericana de sanciones a Rusia realmente tiene poco efecto, puesto que una vez más, para Rusia el tema ucraniano es estratégico y el tema de las sanciones, que son básicamente excluir a Rusia del sistema bancario SWIFT, esto es de poder enviar y recibir remesas en dólares
en el sistema financiero internacional, para Rusia esa es una molestia menor frente a las consecuencias estratégicas de perder lo que se podría llamar un buffer, un punto intermedio neutro entre la OTAN y Rusia. Y sí, la OTAN es una organización del Tratado del Atlántico del Norte cuya finalidad inicial y hasta la fecha es combatir primero a la Unión Soviética y una vez que desapareció la Unión Soviética, a Rusia. De estas amenazas por parte de Estados Unidos, ¿cómo es posible que Rusia se pueda sentar a negociar con ellos? ¿No? Se está recibiendo amenazas y diciendo, insisto, en este tema en donde ellos aseguran tener información, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, de que Rusia va a atacar a Ucrania. ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias si esto llega a concretarse, Carlos? Mira, se sienta a negociar con los Estados Unidos sobre un documento que presenta de demandas Rusia a Estados Unidos. Estados Unidos muestra esta disposición a negociar, pero sin tocar los puntos de la carta que enviaron los rusos a Estados Unidos. Simple y sencillamente están, digamos, en un ballet, en un kabuki, en donde básicamente están corriendo las formalidades, cuando en realidad no hay ninguna disposición de negociar lo esencial, que es la no entrada de Ucrania, Georgia y Moldova a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Mientras no haya flexibilidad en eso, en realidad no hay ninguna disposición. Lo que vimos ahí es simplemente sentarse para la foto, puesto que lo fundamental no tiene ninguna trascendencia. En otras palabras, no hay todavía por parte de Estados Unidos ninguna voluntad de entrar a platicar el tema. Continúa la atención en esta zona. Carlos, muchas gracias.